Bueno, chicos, primero que nada, recordemos que los seres vivos tienen ciertas características. Una de ellas es que nacen. Es decir, todo ser vivo proviene de otro ser vivo y no surge de la nada. No es como en la generación espontánea. Permítame tantito. Listos, ok. Nacen. Todo ser vivo proviene de otro ser vivo, no surge de la nada. Está comprobado que, o sea, necesitas, como les había comentado anteriormente, necesitas del genoma de un predecesor, de dos predecesores o de un predecesor para poder generar tu propio, código genético, que más adelante vamos a ver cómo es que se generan las proteínas, las leyes de la herencia y todo eso, ¿sale? Ahora, respiran. Recordemos rápidamente que habíamos hablado sobre eh, que los seres vivos tenían esa capacidad de intercambiar oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, esto les permite producir moléculas de alta energía, entre ellas ATP, pero no es la única, ¿no? El ATP, recordemos que lo obtenemos, también podemos obtener otras moléculas como GDP, NAD reducido, y otras moléculas más que nos van a permitir que nosotros tengamos la energía suficiente para que nuestro cuerpo lleve a cabo las diferentes funciones de nuestro organismo, ¿sale? Entonces, segundo, respiran. Y por respirar hablamos del intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, mejor conocido o más, si queremos ser específicos, hematosis, la hematosis es el intercambio de sangre arterial, bueno, del oxígeno en sangre y por dióxido de carbono. Y ya, ¿sale? Ahora, este es un breve repasito. Crecen. Recuerden que hay una diferencia entre el crecimiento y el desarrollo. Un niño puede crecer bien y el crecimiento se refiere más al número de células del cuerpo, mientras que el desarrollo es a la capacidad de adquirir funciones o de desarrollar ciertas funciones. Por ejemplo, les decía, un niño de, supongamos, con lo de la alimentación, ¿no? Un niño empieza a alimentarse por sí mismo de entre los 6 al año de edad. Va a intentar y va a ser muy torpe a la hora de hacerlo, porque no se han desarrollado correctamente bien esas funciones de tacto fino, tacto grueso, eh, para que él pueda agarrar de una manera correcta la cuchara y poderse dar, autoalimentarse, ¿no? Pero esto es algo que poco a poco se va a ir generando el desarrollo de una función, mientras que el crecimiento se refiere a todo esto del número de células de un cuerpo, ¿sale? Ahora, recordemos que la célula es la unidad mínima morfofuncional de vida. ¿Por qué? Porque va a reunir todas estas características que les estoy comentando. Tal vez lo de nacer podría decir sí, pero como nació una célula o algo así, tal vez esa parte no tanto, pero sí la parte de todo, de que la célula proviene de otra célula, sí aplica. ¿Sale? Ahora, la parte de la respiración, sí, porque donde se lleva a cabo como tal la respiración en una célula, en la mitocondria, porque es gracias en la mitocondria a través de otros procesos metabólicos, que es la glucólisis, el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones, todo esto, el bombeo de electrones y todo esto, que nos permiten generar moléculas de alta energía, ¿sale? Por eso la célula cumple con este requisito, por eso es considerada como la mínima unidad fundamental de vida, ¿sale? Morfofuncional, morfo por la forma, funcional por todo eso. Ahora, y bueno, esto puede ser en organismos, en el caso de los organismos que sean unicelulares o multicelulares, este,
van a tener que una organización muy estructurada y compleja. Entonces, no solo es crecimiento, sino también la parte, una característica que se llama complejidad, y la complejidad viene dada por estructura y por niveles de organización. Entonces, también tienen que tener esto muy en cuenta. Respecto al metabolismo, todos los seres vivos presentan reacciones químicas. Entonces, el metabolismo como tal es el conjunto de reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de nuestro cuerpo. Esto puede ser con dos fines, ya sea por anabolismo o catabolismo. Y les ponía el ejemplo, cuando hablamos de anabolismo, nos referimos a que partimos de una sustancia muy simple a una muy compleja. Y les recuerdan que habíamos hablado de los polímeros, que en el caso de, habíamos hablado de los polímeros y que en el caso de los polímeros, o sea, eran formados por monómeros, que eran sustancias muchísimo más simples. Les había puesto otro ejemplo de, por ejemplo, el glucógeno, ¿no? El glucógeno es una sustancia compleja, es un azúcar complejo porque está formada por muchísimas azúcares simples, como por ejemplo la glucosa, la galactosa, la lactosa, ¿qué otra? Ribosa. Son azúcares simples que pueden formar un azúcar muchísimo más compleja. Y esa azúcar compleja es el glucógeno. Entonces, anabolismo, estamos hablando de eso. Y respecto al catabolismo, bueno, estamos hablando que vamos de sustancias complejas a simples. Cuando nosotros nos alimentamos, necesitamos degradar y poder separar de los alimentos ciertas sustancias, ya sean vitaminas, minerales, elementos, bioelementos primarios. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aparte, los carbohidratos, necesitamos empezar a degradar carbohidratos, lípidos, eh, proteínas, todo eso lo tenemos que degradar para poder almacenarlo en nuestro cuerpo o, en dado caso, utilizarlo en el momento que lo necesitamos, ¿no? Como es el caso de que lo vamos a ver próximamente, que los carbohidratos son los primeros que utilizamos, ¿no? Cuando nos estamos alimentando. Y ahora, corrijo, los carbohidratos es la primera biomolécula que utilizamos cuando estamos realizando nuestras actividades. ¿Sale? Ahora, recordemos que asimismo están los organismos autótrofos, es decir, que son autosuficientes para generar su propio alimento, y heterótrofos, que significa que van a requerir buscar no pueden generar su propio alimento y por lo tanto tienen que buscarlo de otras personas. Nosotros seríamos de otros, de otros organismos. Por ejemplo, nosotros necesitamos buscar nuestro alimento de las plantas, de los animales, porque hay ciertas sustancias como aminoácidos, vitaminas que nosotros no podemos generar y que si no las consumimos nos puede generar alguna enfermedad. ¿Sale? Irritabilidad. Les ponía el ejemplo de, básicamente es la capacidad de responder a estímulos. Noto, y esto cómo lo podemos tomar, ok, mi cuerpo nota el estímulo, lo, lo codifica, lo entiende, lo nota, lo entiende, lo recibe y puede responder a ese estímulo. Les ponía el ejemplo de los estímulos dolorosos, de cuando ustedes, por ejemplo, agarran sin querer algo caliente, ya sea de la estufa, plancha, lo que ustedes quieran, lo tocan y al tacto ustedes, la respuesta que ustedes tendrían es quitar la mano de ahí. O sea, es el dolor y el quitar la mano de ahí. Entonces, esa capacidad de poder responder, de integrar y responder a un estímulo, se le llama irritabilidad y todos los seres vivos lo tienen. En el caso de la célula, un ejemplo, ella responde a los cambios de temperatura, a los cambios
del ambiente, por así decirlo, pH, si responde a los, o sea, es, por ejemplo, la neurona, ¿no? Ella integra toda la parte de, ella integra la capacidad para poder movernos, o sea, para poder movernos vamos a necesitar de neuronas, de músculos, o sea, y el vivo ejemplo es el corazón. El corazón también se adapta, las células cardíacas se adaptan todo el tiempo a la posición de nuestro cuerpo, a, a la demanda de oxígeno que requiere también nuestro cuerpo. Entonces, o sea, esa es la capacidad. Irritabilidad, capacidad de responder a un estímulo. ¿Sale? Respecto a la reproducción, hay muchos tipos de reproducción, pero los podemos entrar en dos, asexual y sexual. Cuando hablamos de la asexual, es que se generan organismos idénticos al que les dio origen, ¿no? Dicen, por ejemplo, las bacterias, pero no nos vayamos tan lejos, no solo las bacterias. Su cuerpo, pongamos el ejemplo de la piel. La piel me parece que cada 120 días, me parece, aproximadamente, 3 meses aproximadamente, ajá, eh, tiene esa capacidad de renovación. Nosotros le llevamos, ajá, es decir, constantemente se está renovando. ¿Por qué? Porque la idea de la reproducción asexual, o también conocida como mitosis, es el poder sustituir una célula por ejemplo, del cuerpo humano, en este caso la piel, por otra nueva que pueda cumplir la función anterior de la otra, porque la otra ya está vieja, ¿no? Otro ejemplo, la sangre. Recordemos que en la sangre vamos a tener glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. En el caso de los glóbulos rojos, o también conocidos como eritrocitos, estos se reproducen, bueno, estos que están dividiéndose, reproduciéndose o haciendo mitosis, era mitosis cada 120 días. ¿Y esto por qué? Porque una célula vieja, este, por las demandas de oxígeno que requiere el cuerpo humano. Eso, más adelante les voy a explicar cómo se lleva a cabo esta reproducción. Vamos a hablar sobre la mitosis y la meiosis, claro que sí. Me parece que dentro de 2 semanas, porque vamos a empezar con química. Y respecto a la parte sexual, esto tiene que ver mucho con la parte de cómo nos originamos nosotros, ¿no? Y aquí está el claro ejemplo: un espermatozoide fecunda a un ovocito, se genera el óvulo y empieza la gestación. Y entonces el ADN de papá, junto con el ADN de mamá, que se han combinado, que se han apareado, genera nuestro propio ADN, ¿no? O sea, y eso genera un organismo totalmente nuevo, único y repetible, con un código genético totalmente diferente al de sus progenitores. Este es el claro ejemplo. O hay otra, por ejemplo, las bacterias, una manera de sobrevivir a los antibióticos. Los antibióticos son los fármacos que nosotros recetamos o damos para que estas bacterias que son dañinas para el cuerpo mueran, ¿no? En el caso de las bacterias, ellos también pueden tener su propio, por así decirlo, generar mutaciones y así tener su propio código genético, pero eso ya es otra cosa totalmente diferente que lo van a ver en cuanto entren a la universidad. Mientras quedémonos con que la reproducción es sexual, tenemos dos progenitores que nos van a generar un genoma nuevo, nos van a originar un nuevo genoma, y asexual, es decir, dos organismos, o sea, de un organismo idéntico, de una célula madre nos va a dar una célula hija totalmente igual a la célula madre, el mismo código genético, o sea, características idénticas. Sexual, características diferentes y provienen de dos progenitores distintos.
¿sale? O sea, proviene de 2 progenitores y nos va a generar un código genético nuevo, una célula, un organismo totalmente diferente al, a los progenitores a los que provienen. Respecto al movimiento, parte de física, es la capacidad de cambiar de posición en el espacio, ¿sale? Ahora, ¿la célula tiene capacidad de movimiento? Sí, ¿sale? Todos los organismos, incluso unicelulares, se mueven con el fin de ¿cuáles son? 1, buscar alimento, 2, reproducirse, y la última que es transporte. Por ejemplo, creo que esto no hay tantas dudas. En el caso de la célula, igual necesita moverse para poder reproducirse, buscar alimento, no tanto porque tiene transportadores, y recordemos que si hablamos de los tejidos ya se encuentran bien organizados y estructurados, pero sí tiene esa capacidad de transporte de sustancias, ¿sale? Y hablo de la célula únicamente, de células humanas en tejidos, pero, o sea, de que tienen la capacidad para moverse, tienen la capacidad para moverse. Ahora, homeostasis. Como tal, la homeostasis es una de las características muchísimo más importantes, y de hecho la ven en fisiología. La fisiología es la rama de la medicina que se encarga de, como tal, de estudiar las funciones, cómo funciona el cuerpo humano. O sea, pero de una manera muchísimo más intensa, ¿no? Ahora, homeostasis como tal es la capacidad de los seres vivos para regular sus condiciones internas. ¿Qué condiciones? Temperatura corporal. Nosotros requerimos mantenernos a cierta temperatura, más allá, y también poder responder a las hipertemperatura, hipertermias o hipotermias del cuerpo. Agua. Nosotros tenemos pérdidas sensibles e insensibles de agua. Una pérdida sensible por ejemplo, pérdidas insensibles a la hora de hablar, cuando respiramos, esas son pérdidas insensibles de agua. ¿Por qué? Porque no las estamos sintiendo. Ahora, pérdidas sensibles de agua podría ser cuando vamos al baño, vamos a orinar, o cuando estamos haciendo ejercicio y empezamos a sudar, ¿sale? O sea, hay pérdidas que son más notorias y otras que no lo son tanto. pH. ¿Algunos de ustedes saben qué es el pH? ¿O para qué sirve el pH? Checaré el chat. ¿Alguno de ustedes sabe para qué es el pH, chicos? Sí se me escucha, chicos, porque... Sí. Ok, creo que querías hablar, Ricardo. Quería saber si puedo explicar lo que dijo hace unos minutos porque ya no escuché. Ok, sí. ¿Respecto a qué? ¿A las pérdidas insensibles de agua o homeostasis? Las pérdidas de agua. Ok. Tenemos diferentes... las pérdidas de agua. Vamos a tener diferentes pérdidas de agua. Las dividimos en sensibles e insensibles. Recordemos que a lo que me refiero con pérdidas sensibles son aquellas que podemos notar, que nosotros notamos, nosotros identificamos. Y una de ellas es que, por ejemplo, cuando notamos que perdemos agua de nuestro cuerpo, cuando estamos haciendo ejercicio y sudamos, y cuando vamos al baño, ¿no? Esas son las pérdidas sensibles, mientras que las insensibles es cuando no lo notamos, no nos damos cuenta de que estamos perdiendo agua. Una de esas pérdidas es cuando nosotros estamos respirando y también cuando estamos hablando. Cuando hablamos perdemos agua, solo que nosotros no lo notamos y no es tan sencillo de cuantificar, pero básicamente es así. ¿Todo correcto? Sí. Ok, si tienen alguna otra duda pueden ponerlo, pueden hablarlo sin ningún problema. Ahora, sigamos. El pH. El pH es una escala que utilizamos en medicina y también se utiliza en química para medir qué tan ácido
o qué tan básica es una sustancia, ¿sale? Cuando hablamos de acidez y cuando hablamos de... Y es súper importante, muy, muy importante. Y les voy a poner un ejemplo. Supongamos el pH de la sangre. El cuerpo humano tiene diferentes pHs. Uno, por ejemplo, de ellos es la sangre. Por ejemplo, sangre arterial versus sangre venosa. Sabemos que la sangre arterial es rica en oxígeno, mientras que la sangre venosa no lo es. Es más rica en dióxido de carbono, ¿no? Esa es la sangre venosa. Y la sangre arterial tiene un pH o una escala, es una escala como tal para saber qué tan ácida o básica es una sustancia. En el caso de la sangre tiene de 7.35 a 7.45. Eso es lo normal. Si está de 7.35 a 7.45 es el rango normal del pH. Si baja, si está por debajo, entonces sabemos que el paciente o nuestros pacientes tienen una acidosis, mientras que si está por arriba de 7.45, estamos hablando de que nuestros pacientes están cayendo en una alcalosis. Y eso es muy importante porque cuando hablamos de que nuestro paciente cae en una acidosis o en una alcalosis, estas pueden ser respiratorias o metabólicas, ¿no? Y es importante porque las metabólicas son más difíciles de estabilizar, mientras que las respiratorias es como que más sencillo, o sea, es mucho más sencillo. Entonces, si nosotros no controlamos, una de las principales causas de muerte, o una de las, no principales causas de muerte, pero se encuentra dentro de una triada de la muerte, es que tu paciente caiga en acidosis. Es decir, que la sangre esté de tan ácida. Y cuando hablamos de un ácido, nos referimos tan ácida, que tenga este valor tan ácido, que no lo puedas compensar. Ahora, no sé si me quedó claro el ejemplo o pongo un ejemplo un poquito más sencillo. Como tal es una escala y el pH, recordemos, pHs diferentes en todo el cuerpo humano. Una de ellos, la sangre, ¿no? Ok, si no hay dudas. ¿Alguien avíseme? ¿Hay dudas? No. Ok, perfecto. Ok, hablemos de la concentración de sales minerales. Curiosamente, véanlo de esta manera. Cuando hay una pérdida increíble de agua, el pH se ve alterado también del agua corporal. El porcentaje de agua corporal en los adultos, me refiero a, estoy hablando de adolescentes, de personas de 15 a 40 años. No son adultos, pero me refiero a que los adolescentes de entre de 15 a entran también en este rango. Tenemos el porcentaje de un 60%, en el caso de los hombres es el 60%, mientras que en el caso de las mujeres es de un 50%. La razón es porque nosotras mujeres tenemos un 10% más de grasa corporal, es decir, o sea, tenemos más grasita que los hombres. Los hombres son más músculos, nosotros somos un 10% más grasa, y por lo tanto solo tenemos un 50% de agua, mientras que los hombres son 60%, ¿sale? Ahora, el pH se lleva mucho con concentración de sales minerales. ¿Por qué? Hay desequilibrios hidroelectrolíticos en nuestro cuerpo. Y esto se lleva mucho de la mano con el agua y también con el pH, pero hablemos más de los desequilibrios hidroelectrolíticos. Concentración de sales minerales. Recordemos que los principales minerales que tenemos en nuestro cuerpo humano, calcio, sodio, o sea, y parece fósforo también. Entonces, cuando hay un desequilibrio de ellos, nos pueden dejar ciertas patologías, ya sea por déficit o por que hay ¿cómo se puede decir? Un aumento exagerado de estos en nuestro cuerpo. Si la concentración está aumentada o disminuida, igual nos puede dar una patología, sales minerales, ¿sale? Vamos a hablarlo más adelante. Y energía. Necesitamos tener esa capacidad de poder administrar la energía, porque, por ejemplo, si todo el tiempo nuestro corazón
Si nuestro corazón no tuviera un ritmo, no sé si saben que el corazón, de alguna manera, late a una determinada frecuencia y en cada ser vivo es diferente, ¿no? Pero esa frecuencia se encuentra dada gracias a mini voltajes que es dentro del corazón, o sea, porque hagan de cuenta que el corazón funciona a través de energía eléctrica y otro tipo de energía también, pero bueno, el chiste es que hay mini voltajes que permiten que el corazón se contraiga de diferente manera, porque primero no se puede contraer todo de un solo jalón, se tiene que ir contrayendo por partes y también se tiene que relajar, es decir, expandir descontraerse por partes. Esto porque recordemos que el corazón se encuentra conformado por aurículas y ventrículos, que son cavidades del mismo. Entonces, energía tenemos que tener, imagínense, si empieza a latir súper rápido, tenemos las taquicardias, ¿no? Que es cuando el corazón está pum, 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 y normalmente lo tenemos cuando empezamos a hacer ejercicio. Y si no tuviéramos si nuestro corazón no tuviera esa capacidad para mantener esa frecuencia normal, caeríamos en algo que se llama bradicardia. Y eso puede ser letal porque recordemos que nuestro cuerpo requiere oxígeno y quien es la bomba cardíaca que permite que la sangre recorra todo el cuerpo humano y la nutrición del cuerpo y el oxígeno del cuerpo es gracias al corazón, ¿sale? Entonces, energía. Adaptación. Lo vamos a definir como la capacidad de adecuarnos a diferentes entornos físicos. Estos son luz, presión, humedad, temperatura y biológicos, es decir, otros seres vivos. Aquí hay 3 tipos de adaptaciones que son morfológicas, es decir, una forma determinada, fisiológicas, se refiere a la función, y etiológicas respecto a la conducta. Por ejemplo, voy a poner una de adaptación morfológica, un balón, ¿no? Cuando nosotros pateamos un balón, el balón se adapta se deforma, la forma de ese balón se deforma y luego tiene la capacidad de volver a su forma original. Por ejemplo, no. Ahí tenemos una adaptación del tipo morfológica. Del tipo funcional, hay ciertas células del cuerpo que cuando están sometidas a estímulos nocivos, como por ejemplo aquellas personas que fuman mucho, ¿no? Aquellas personas que son fumadores, ya sean pasivos o activos, llega un momento en el que su tráquea o las células de su tráquea se tienen que adaptar. Y esto es posible gracias a algo que se llama, hay diferentes formas de adaptación. Esto es posible gracias a la metástasis. No, metástasis es otra cosa. Ay, no me acuerdo cómo se llama esto. Pero es la capacidad de cambiar una célula, de que esa célula cambie su forma y por lo tanto su función para que se pueda adaptar al ambiente. Es un ejemplo, ¿sale? Y etiológicas. Hablamos de conducta. Por ejemplo, no es lo mismo la conducta que tenían, la forma en que educaron a nuestros padres versus la forma que educaron a nuestros abuelos versus la forma actual en la que nos estamos educando o autoeducando, ¿no? O sea, es totalmente diferente. Y algunas reglas de conducta es que, por ejemplo, cada vez que, no sé, llegar a la casa y decir, o si vas a casa ajena, llegas y dices buenas tardes. Entonces, esos son los 3 tipos de adaptación que tienen, que existe dentro de un cuerpo, o que tiene que reunir, o puede reunir un ser vivo, y es una de las características de los seres vivos, ¿sale? Ahora, envejecen. Es curioso, porque desde que nosotros nacemos, es más, desde que estamos en vida intrauterina, somos fetos embrioncitos, todavía ni siquiera nacemos, ya tenemos, nuestras células ya tienen el tiempo contado, ¿no? Esto es gracias a una parte que lo vamos a ver más allá cuando veamos la parte de herencia, que como tal
nuestro envejecimiento, ¿no? La capacidad de que nuestras células se repliquen y por lo tanto mantengan ciertas funciones, ya se encuentra dado, o sea, ya se encuentra, por así decirlo, escrito, ¿no? Entonces está de nuestro deber el cuidar nuestro cuerpo muchísimo para que podamos tener un envejecimiento, dirían, una calidad de vida en el envejecimiento digna, ¿no? Un envejecimiento digno, ¿no? Entonces, envejecer como tal se refiere a la edad y factores, por ejemplo, contaminación, agentes mutágenos que deterioran a los seres vivos para provocar muerte celular. Les digo, todas las células se tienen programadas el tiempo de vida que van a vivir. Y por ejemplo, en el caso de las personas que toman mucho, ¿no? No voy a hablar la parte de ya alcoholismo, sino las personas que toman mucho, que esas personas dañan horriblemente su hígado. El hígado tiene una capacidad de replicación inmensa porque es como el desinfectante, es el almacenador, o sea, el hígado tiene muchas funciones, ¿no? Entre ellas es poder metabolizar. Hablemos de metabolizar, es degradar ciertas sustancias. En esta parte hablamos de de catabolismo, metaboliza todas estas sustancias que son que nos podrían causar una intoxicación, porque recordemos que existe la intoxicación alcohólica y todo eso, o medicamentos que tienen que degradarse de alguna manera para ya no estar en nuestro cuerpo. O sea, vitaminas, el glucógeno que está almacenado en el hígado para poder utilizarse. Entonces, esto es con el fin, el hígado, cuando está sometido a mucho en el caso de los alcohólicos, a estar toma y toma, se va deteriorando y esto nos genera una cirrosis hepática, ¿sale? En dado caso, puede generar otra cosa, falla hepática fulminante, ¿no? Entonces, es importante que nosotros cuidemos nuestro cuerpo humano y que también tengamos en cuenta que una de las características de los seres vivos es el envejecimiento y que cada célula ya tiene un tiempo programado. Ese tiempo se encuentra en una parte del cromosoma, recordemos que lo vamos a ver en las leyes de la herencia, que son los cromosomas y todo eso, y recordemos que el cromosoma tiene ciertas partes. Una de ellas es el telómero, y es en el telómero, es el reloj biológico de nuestro cuerpo. Jamás se les olviden, chicos. De nosotros depende qué tanto cuidamos nuestras células. Ahora, muerte. Como les dije, cada célula tiene programada y todos, nada es un ser vivo, no puede ser un ser vivo si no puede morir, ¿no? Tiene que tener esa capacidad de morir. Termina con su ciclo vital y se reintegra a la tierra. Fotito para que lo tengamos súper en cuenta. Hablemos rápidamente sobre los niveles de organización. Primero que nada, hay varios niveles de organización. Hablemos de la parte... vamos a abarcar un poco de química porque vamos a irnos con la más pequeña, pero de hecho no puedo hablar de las partículas subatómicas, hay más, algo muchísimo más abajo de las partículas subatómicas, pero lo vamos a tomar como punto de partida. Recuerden que tenemos A ver, pero antes, ¿tienen alguna duda sobre las características de los seres vivos que les mencioné anteriormente? Si es así, pues lo escriban acá, si no, mensajito. O sea, si no pueden activar su audio, ¿sale? ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿No? Perfecto. Entonces, sigamos. Partículas subatómicas. Recordemos que tenemos a los elementos de la tabla periódica, ¿no? Como el sodio, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos elementos se encuentran conformados a su vez por neutrones, protones y electrones. Recordemos que los neutrones y los protones se encuentran dentro del núcleo, o sea, si lo hiciéramos, ay, no, a ver. Quiero. Ay, no. Quería escribir aquí, pero no recuerdo cómo hacerlo. Entonces, recordemos. Ah, ya sé qué voy a hacer.
recordemos que los protones y neutrones se encuentran dentro del núcleo, es como la Tierra, ¿no? Que la Tierra la Tierra se encuentra conformada por núcleo, manto y corteza. Entonces, digamos que los que se encontrarían en el núcleo serían el neutrón y el protón. El neutrón es aquella partícula eléctricamente neutra. No tiene ni carga positiva ni carga negativa y es directamente proporcional a los protones. Es decir, el número de protones que haya dentro del núcleo va a ser igual al número de neutrones, ¿sale? Mientras que el protón es una partícula con carga eléctrica positiva, ¿sale? Les dije, se encuentran dentro del núcleo, ¿va? Y son proporcionales, son directamente proporcionales. Número de protones igual a número de neutrones. Ahora, el electrón, como tal, no sé si lo tenemos acá, es acá. Este es el electrón. Y tiene una carga eléctrica negativa. Normalmente el electrón no se encuentra dentro del núcleo. Este vendría siendo el núcleo. Se encontraría donde, orbitando, como si fuera un planeta, alrededor del núcleo. ¿Sale? El número de electrones puede variar. ¿Por qué puede variar? Esto depende de... esto lo vamos a ver la próxima semana. ¿Sale, chicos? Pero el número de electrones varía. Ahora, respecto al átomo. Como tal es la partícula más pequeña que en conjunto forma elementos químicos y conserva las características y propiedades del elemento. Es decir, un átomo de hidrógeno siempre va a ser un átomo de hidrógeno porque va a reunir esas características, mismo número de protones y mismo número de electrones. ¿Me explico? Ahora, por eso dice que más pequeña, que en conjunto forma elementos químicos y conserva las características y propiedades del elemento. Un elemento va a tener esas características específicas, súper específicas. Lo único que varía es en electrones, porque recuerden que tenemos de sus clases de química, que vamos a ver la próxima semana, vamos a ver lo de electrones de valencia, ¿sale? Ahora, el ejemplo son los elementos de la tabla periódica. De los elementos de la tabla periódica, estos van a estar constituidos por átomos. Vamos a tener, no sé si se explica, no sé si lo expliqué de la manera correcta, si me di a entender. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No escucho. ¿Alguna duda, chicos? ¿Por qué no veo si hay dudas acá? Ok, parece que no. Ok. Vámonos con biomoléculas. Antes de estar las biomoléculas, recuerden que vamos a tener elementos, ¿sale? Un elemento tiene características tanto de neutrones y protones definidos y también de electrones, no tan definidos, pero sí marcados. No sé, y se los voy a explicar la próxima semana. Pero antes de hablar de biomoléculas, recordemos que tenemos elementos, ¿sale? Estos elementos son todas aquellas sustancias por las que se encuentran conformado cualquier cosa que exista en este planeta, ¿no? Y estos elementos por los que está compuesta la materia se encuentran dentro de la tabla periódica y reúnen ciertas características. De hecho, recordemos que hay familias en la tabla periódica que permitieron o que permiten que se agrupen estos elementos por estas características, ¿no? Por ejemplo, los metales, los no metales, los gases nobles, todo eso lo vamos a ir viendo la próxima semana. Pero antes de átomos tenemos elementos. Y los elementos, el enlace de estos nos van a poder formar compuestos, moléculas, no sé si compuestos, moléculas, ¿qué más? Mezclas, de todo esto, que lo vamos a ver más adelante, o sea, lo vamos a ver en la próxima semana, pero quédense con esto. El siguiente nivel de organización es el compuesto, en este caso, por ejemplo, biomolécula, ¿no? Aquí lo pusimos como un ejemplo.
nos referimos a aquellas moléculas, es decir, uniones de elementos compuestas por 6 elementos vitales para la vida. En este caso hablamos de CHOMPs, ¿no? Sin embargo, una molécula es aquella que se encuentra formada por 2 o más elementos, ¿sale? 2 o más elementos de la tabla periódica. Es decir, en el caso, por estas biomoléculas o estos elementos van a generar monómeros y polímeros que ya anteriormente se los había explicado, ¿no? Y ahora, moléculas compuestas por 6 elementos vitales para la vida: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Ahora, pero estos no son estos son bioelementos. Bioelementos porque forman toda la materia viva. Estas bioelementos van a formar biomoléculas, ¿sale? Estas biomoléculas van a formar, nos van a generar carbohidratos, proteínas, lípidos. Ejemplo de carbohidrato y de algún monómero simple. Carbohidrato simple, glucosa, galactosa, lactosa. Carbohidrato súper simple, si me explico. Polímero, glucógeno, que se encuentra formado por muchas azúcares simples. Por ejemplo, glucosa y galactosa, ¿no? Galactosa, lactosa, o sea, no sé si me explico. Ahora, proteínas. Las proteínas son el polímero, si me explico, la parte más desarrollada de esa molécula. La parte simple serían aminoácidos, ¿sale? Los aminoácidos como leucina, isoleucina, arginina, ese tipo de cosas. Lípidos, el polímero. Recordemos, van a estar conformadas todos estos carbohidratos, proteínas y lípidos. Las biomoléculas nos van a estar formadas por bioelementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y recordemos que bioelementos vamos a tener primarios y también secundarios, pero eso lo vamos a ver más adelante. O sea, esto se ve esta semana, no se preocupen. Organelos. Y esto lo estamos hablando a nivel celular. La célula, las biomoléculas, las moléculas, nos van a formar estas biomoléculas que tenemos aquí, nos van a generar o nos van a ayudar a formar a la célula. Y por eso, la célula se encuentra formada ¿por qué? Por organelos. Así como nosotros a nivel macroscópico, o sea, seres humanos, tenemos el sistema digestivo, tenemos el sistema respiratorio, y tenemos, no sé, nuestro sistema reproductor, todos nuestros sistemas. La célula tiene organelos. Un ejemplo de ello, núcleo. El núcleo es quien almacena todo el código genético y quien lo protege. El retículo endoplásmico, que ayuda a la síntesis. Es decir, cuando hablo de síntesis, chicos, me refiero a la creación de proteínas. Y la mitocondria, súper fundamental, porque les había dicho, la mitocondria es gracias a ella a que tenemos células bueno, no células, sino moléculas de alta energía. Por ejemplo, el ATP, el famoso y bonito ATP. Y los organelos se encuentran estructurados o formados por ¿qué? Proteínas, lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos. Las próximas semanas nos vamos a estar enfocando en esto: proteínas, lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos, ¿sale? Ahora, organelos. ¿Cómo se encuentran conformadas? Por estructuras celulares llamadas proteínas, lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos. Estas proteínas, lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos son biomoléculas. Estas biomoléculas se encuentran conformados por bioelementos. Estos bioelementos son bioelementos primarios, secundarios y oligoelementos, ¿sale? Recuerden, hoy subo esta clase. En 5 minutos, célula. La unidad estructural y funcional de todo ser vivo. Les fui explicando cómo a nivel celular anteriormente,
la célula reunía todas las características para ser llamada el organismo mínimo morfofuncional de vida, ¿no? Esta se encuentra formada, la célula se encuentra conformada por organelos celulares, ¿sale? Y el ejemplo claro, el eritrocito y la neurona, ¿sale? Ahora, hay células más complejas que otras. De hecho, el eritrocito es como que algo muy sencillo, mientras que la neurona es una célula muy compleja porque recibe muchísimos estímulos y tiene que discriminar entre uno y otro, ¿no? Pero quédense que con la célula es la unidad estructural mínima funcional de todo ser vivo. Y se encuentra conformada por organelos celulares. Tejido. Conjunto de células que realizan una función en común. Ejemplo. Hay diferentes tipos de tejido en nuestro cuerpo, conectivo, está el epitelial, conectivo, muscular y nervioso, ¿no? Y estos mismos tejidos se agrupan en diferentes, se agrupan de diferentes formas. El tejido epitelial, es decir, epitelios, tiene que ver con piel. Y el tejido epitelial es la piel, primero es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Segundo, es quien nos protege, tiene esa función de barrera y tiene la función de responder a estímulos tanto de temperatura, nocivos, dolorosos. Por ejemplo, cuando yo hablo de dolor, hablo de nociocepción, así se llama, y así. Conectivos. Cuando hablamos tejido conectivo, nos referimos a, por ejemplo, ¿cómo se llama esta? Tejido conectivo, bueno, ahorita les digo, el muscular. Tenemos diferentes tipos de músculos en el cuerpo humano. Músculo liso, músculo esquelético y músculo cardíaco. Cardíaco no hay pierde, es el corazón, ¿no? Porque necesita ciertas características para poder mantener el ritmo, el bombeo, la fuerza de contracción, todo eso, ¿no? Mientras que el esquelético es el que nos permite movernos, ¿no? Y es el que nos permite que estemos, podamos tener esa capacidad de movernos de manera adecuada. Nervioso, estoy hablando de, por ejemplo, el cerebro, médula espinal, todo eso. Conectivo se refiere más a, por ejemplo, el sistema locomotor, ¿no? El esqueleto como tal, no el músculo esquelético, sino el esqueleto. Hablo de huesos, hablo, por ejemplo, ¿qué más? Podríamos aquí hablar sobre músculos, no. Pero, o sea, el ejemplo fácil es el huesito. ¿Sale? Esos son algunos de los ejemplos. Órgano. Conjunto de tejidos que realizan una función en común. Por ejemplo, la piel. La piel se encuentra conformada por tejido conectivo y también tejido epitelial. El conectivo es el que permite la nutrición del tejido epitelial, ¿no? Y un órgano tiene diferentes tejidos. Por ejemplo, el pulmón, el corazón. El corazón está conformado por 3 tipos de tejido. El miocárdico, y cuando hablo de mio, hablo del músculo cardíaco. Está conformado también por tejido nervioso, por tejido conectivo, porque está el pericardio, o sea, está conformado por diferentes capas, epicardio, o sea, son muchas cosas, ¿no? Pero tiene una función en común, órgano, conjunto de tejidos que realizan una función en común, ¿sale? El pulmón tiene o sea, el corazón necesita el bombeo de sangre, ¿no? El pulmón, perdón, me estoy quedando sin voz. El pulmón tiene la capacidad pues del intercambio gaseoso, ¿no? Del dióxido de carbono y el oxígeno, la contracción misma de la expansión de los pulmones y todo eso, o sea, tiene muchas funciones, la capacidad de poder, ácidas, o sea, la capacidad de poder, metabolizar de alguna manera algunos minerales de nuestro cuerpo para no caer en una acidosis o una alcalosis, cosas así. Sistema o aparato.
es el conjunto de órganos que realizan una función en común. El ejemplo ya se los había puesto. Circulatorio, digestivo y nervioso, y creo que no hay pierde. Conjunto de órganos que van a realizar una función en común. Recordemos que la diferencia entre sistema o aparato es que uno de ellos, y esa va a ser su tarea, ¿cuál es la diferencia entre sistema y aparato? ¿Sale? Se los voy a poner de todos modos en el chat. Organismo multicelular, individuo formado por un conjunto completo de sistemas o aparatos. Estamos hablando simplemente de organismos multicelulares, ¿sale? Ya pasamos la parte unicelular. Y este organismo, por ejemplo, les ponían aquí el logo mexicano Canis lupus, o los seres vivos. O sea, nosotros estamos conformados por múltiples células, somos un individuo formado por un conjunto de sistemas y aparatos, o aparatos. Y la población, pues igual podemos hablar sobre la población humana, conjunto de organismos de la misma especie que ocupan un área determinada. Por ejemplo, nosotros los seres humanos ocupamos determinadas áreas. Y aquí ponen ejemplo, jauría de lobos, ¿no? Comunidad, conjunto de poblaciones que ocupan un área determinada. Y aquí entra la flora y la fauna. Población, ¿no? Por ejemplo, aquí pone bosque de coníferas que incluye pinos, helechos, lobos, liebres, zorros. Son pero está, o sea, aquí entra flora, fauna, entra de todo, o sea, incluso nosotros mismos, ¿no? No es y en la parte de raza, ¿no? No es la mismo por ejemplo, la gente de China, no es lo mismo las personas que viven en China que nosotros que vivimos aquí en México, porque culturalmente son poblaciones diferentes, por así decirlo. Ecosistema, conjunto de factores bióticos, es decir, comunidades de seres vivos, y abióticos, es decir, seres inertes. ¿Por qué? Porque aquí ya viene el desierto, tundra, sabana, bosque tropical, lluvioso, bosque de coníferas, bosque de clima templado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces creo que aquí no hay pierde, porque no solo engloba a los seres vivos, sino también a los seres no vivos. Y aquí en la parte del ecosistema estamos hablando ya de los diferentes ecosistemas que se encuentran en el planeta, ¿sí? Ya no estamos hablando de nivel región, ni estamos hablando nada más de seres vivos, estamos hablando también de seres inertes. Y estos son los ejemplos. Recuerden que esta presentación o este PDF lo tienen acá. Y la biosfera, capa de la Tierra y su atmósfera en donde existe la vida. El ejemplo, el planeta Tierra: océano, superficie terrestre, tierra firme y cuerpos de mar, y parte inferior de la atmósfera. Recordemos que la atmósfera tiene diferentes capas, ¿sale? Y de la que estamos hablando es la biosfera. Y hasta aquí, chicos, sería lo de la sesión 2 que les debía. Pasado mañana vamos a ver la sesión 3. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? Chicos, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? Perfecto. Entonces, si no hay... ok, sí hay dudas. Ok, duda. No, muchas gracias. Ok, Lucy. Entonces, si no hay dudas hasta aquí, chicos, todo esto sería todo por hoy. Nos vemos el martes. Respecto a su tarea les voy a abrir el martes si pueden enviarme la tarea en el chat de WhatsApp que les dejé sobre teorías de origen de la vida, estaría súper perfecto, ¿sale? Si no, sin nada más que decir, nos vemos y espero que tengan un bonito día y un excelente inicio de semana. Nos vemos, chicos. Hasta luego.